En la actualidad, un sentimiento de vacío y desesperanza predomina en el mundo. Aunque todo vaya bien en sus vidas, las personas sienten que algo falta y se cuestionan. ¿Qué es o quién es Dios? ¿Cuál es el plan de Dios para mí? ¿Cómo encuentro la paz en Dios? La palabra de Dios nos da las respuestas. Por eso en Academia Cristo acercamos el estudio de la Biblia a la gente de América Latina, ayudando a que recobren la fe y esperanza. Somos una organización no lucrativa, creada con el único fin de llevar el mensaje del amor de Dios y del perdón que Cristo ganó para todos nosotros, por medio de enseñanza de calidad de la mano de profesores altamente preparados. Academia Cristo es para todo aquel que desee mejorar su relación con Dios. Es muy sencillo y en solo 2 pasos. Descargue gratis nuestra app con los 4 cursos de introducción al estudio de la Biblia. Al concluir los cursos, inscríbase a las clases en vivo y acceda al programa completo en enseñanza bíblica. Además, en nuestro sitio web, academiacristo.com, dispondrá de una variedad de recursos gratuitos como estudios bíblicos, música, películas, devociones y mucho más. Encuentre aquí el conocimiento y la paz que busca en su vida con estas 3 particularidades. Flexibilidad. Siéntase libre de integrarse o dejar de ser parte en el momento en que lo desee. Sin costo. Todas nuestras clases y recursos serán siempre gratuitos. Enseñanza pura bíblica. Solo hablamos de la palabra de Dios y de la Biblia. No tenemos ningún otro interés. Academia Cristo es un ministerio de Tel Network y Wells International, con una gran experiencia en la preparación de líderes espirituales. Actualmente cuenta con alumnos en toda Latinoamérica, apoyándolos con material útil y accesible e impulsándolos a crear sus propios grupos de estudio bíblico para llegar cada día a más personas. Esto es Academia Cristo. Aquí tu paz. Muy buenas noches, hermanos y amigos en Cristo Jesús. Una vez más acá para seguir estudiando con ustedes las parábolas. Es una alegría para nosotros tenerlos con nosotros estudiando cada día. El informe que acabo de dar es debido a que en unos grupos que estoy con varias personas y me han preguntado, hecho preguntas y dónde puedo buscar estudios, esto y lo otro. Entonces les he compartido la dirección de academiacristo.com, y como este mensaje lo comparto por esos medios, entonces también esto para que, y no solo para ellos, cualquiera de nosotros que quiera conocer más de Dios, estudiar la palabra de Dios. Allí hay profesores y pastores, maestros altamente calificados en el estudio de la palabra de Dios, los cuales siempre nos ceñiremos a la Escritura, sin añadirle ni quitarle lo que dice la palabra de Dios. Hoy, como vimos, vamos a estudiar la parábola de los 2 hijos.
Bueno, vamos a comenzar como siempre con oración al único Dios vivo y verdadero. Amado Padre Celestial, en nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu paciencia, tu misericordia para con nosotros, porque hasta el día de hoy nos has mantenido bajo tu gracia, Señor, aun siendo miserables pecadores que te ofendemos con nuestros pensamientos, palabras y acciones. Te pedimos en el nombre de Jesús que perdones cada uno de nuestros pecados y que nos guíe tu Espíritu Santo para este estudio de tu palabra, que nos des sabiduría para enseñar, discernimiento para entender y el deseo de poner en práctica tu palabra en nuestra vida. También, Señor, dejamos en tus manos las oraciones que te hemos venido haciendo por nuestros hermanos, familiares y amigos que están enfermos. Te pedimos, si es tu voluntad, para que seas tú sanándolos, Señor, si es tu voluntad, pero lo más importante, Señor, que los mantengas en la fe y que puedan ser llevados a la fe aquellos que aún no han sido llevados, Señor, para que puedan mirar a tu Hijo como el único Salvador y la única solución, no solo a los problemas de este mundo, sino al verdadero problema que tiene la humanidad, que es el pecado. En el nombre de Jesús, Señor, también te damos gracias por aquellos que se han recuperado, Señor, y te seguimos clamando, Señor, también para que los sigas restaurando. Y aquellos que han partido a tu presencia, Señor, y que están contigo en los cielos, porque un día los llevaste a mirar a tu Hijo como su único Salvador, a entender que nuestras obras no son aptas para lograr el perdón de nuestros pecados, que solamente tu Hijo Jesucristo es el único tiquete verdadero al cielo. Ellos están allí, Señor, porque tú los llevaste a creer y los llamaste a tu presencia, y hoy en día son santos triunfantes. Te damos gracias por ello y nos dejamos en tus manos, Padre Santo. Amén. Como dijimos, nuestra parábola de hoy está tomada de Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32, la parábola de los dos hijos. Y dice así la palabra de Dios: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro dijo lo mismo. Y respondió él, dijo: sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. En cambio los publicanos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis, no os arrepentisteis después para creer. Que Dios bendiga su palabra. Como siempre, en las parábolas que hemos visto, siempre está Dios. Y hemos visto cómo Él es el que busca las personas, cómo Él es el que los llama, cómo es Él el que va donde ellos. Y esta parábola no es la excepción. Comienza diciéndonos que, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose, o sea, el mismo Padre, el Señor, Él mismo se acercó a ellos. Podemos comenzar el estudio de hoy con algo que ha traído y todavía trae mucha controversia, aún en este tiempo antiguo también, a las personas que todavía confían en su orgullo pecaminoso para ir a Dios. Porque nos comienza diciendo que Él se acercó. Recordemos la parábola de la oveja perdida: fue y la buscó. La fiesta de bodas los invitó. Los obreros de la viña fue y los buscó. El sembrador salió a sembrar. O sea, por cualquier parte vemos que siempre es Dios el que busca al hombre. Y esto ha tenido mucha controversia porque por el orgullo pecaminoso muchas personas hoy dicen expresiones como estas: es que yo busqué a Dios. Y vemos personas que se sienten orgullosas de decir: es que yo busqué a Dios. Pero lo triste es que esto lo utiliza el diablo, y no solo en el tiempo antiguo, sino que ha sido a través de todos los tiempos para alejar cada día más al ser humano de Dios y acercarlo al infierno.
porque el 28 nos dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, acercándose al primero dijo. Entonces, acá con este versículo, con este comienzo de esta parábola de los 2 hijos, que es muy importante que lo veamos, porque tal vez tenemos todavía personas que piensan que van al cielo porque ellos buscaron de Dios, o piensan que pueden buscar de Dios. Y aprenderemos quiénes pueden buscar de Dios y quiénes no pueden buscar de Dios. Entonces, lo primero que podemos decir es que este Señor de acá de la parábola está hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque esta misma palabra Señor que hay aquí es la misma que se utiliza en Mateo 7:21, cuando Jesús habló que no todo el que me llame Señor, Señor. Nos recordamos de esa enseñanza en el Sermón del Monte que Jesús dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, estaba hablando de Jesús. Aquí esta palabra Señor también se refiere a Jesús y podemos decir se refiere a Dios. Él dijo, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero note que el Padre fue el que fue a los hijos, no al revés. Los hijos no vinieron a decirle, Padre, nosotros queremos ir a trabajar a la viña. No, Él fue el que fue a invitarlos a trabajar en la viña. ¿Por qué? Porque Dios siempre toma la iniciativa para relacionarse con nosotros. Nosotros en nuestro estado que venimos a este mundo no podemos ni queremos buscar a Dios. Romanos 8:7 nos dice que no queremos ni podemos sujetarnos a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque lo que decimos y lo que usted y yo hacemos como creyentes siempre es una respuesta a lo que Dios ha dicho y ha hecho. Y ha sido así desde el principio, que el hombre no puede buscar a Dios. Y desde el momento en que el hombre pecó y dañó la relación espiritual con la cual Dios había creado al hombre, recordemos que Adán y Eva hablaban con Dios frente a frente. Ellos fueron creados a la imagen de Dios. Y no quiere decir que esa imagen es que se parecían a Dios físicamente, porque recordemos que Dios el Padre es espíritu. Entonces, habemos millones de personas distintas. Unas no nos parecemos a las otras. Entonces, ¿qué era lo que teníamos, o ver lo que tenían, Adán y Eva a imagen y semejanza de Dios? Santidad, justicia y verdad. Eran santos delante de Dios. La misma palabra de Dios nos dice, sin santidad nadie verá a Dios. Justicia. Ellos tenían esa justicia de Dios, eran justos delante de Dios, no habían cometido ningún pecado. Y verdad, porque permanecían en la verdad de Dios. Pero mire, desde que el hombre pecó, lo único que ha hecho es esconderse de Dios. El pecado siempre nos lleva a escondernos. ¿Se acuerdan el devocional de ayer? Y casi que doy la clase de ayer, la doy hoy, el devocional lo iba a dar hoy, tuve una pequeña confusión, pero gracias a Dios en el curso lo cuadramos. Y el pecado siempre lleva a ocultarnos. Y siempre las cosas que abominan a Dios siempre por lo regular se hacen en escondidas, en las noches, como dice Jesús, que andemos mientras sea de día, porque la noche es para descansar. Y muchas personas hoy en día se esconden, no solo del hombre, sino de Dios también, porque sienten culpa por el pecado. Pero es que es así, desde que el hombre pecó. O sea que podemos decir que desde el principio, sin temor a equivocarnos, Dios siempre es el que ha buscado al hombre. Pero como siempre nos basamos en la Escritura, no en presuposiciones nuestras ni en pensamientos nuestros, miremos qué dice la Biblia. Y al primer hombre que buscó Dios fue Adán y Eva. ¿Recuerdan cuando Adán pecó? ¿Qué hicieron? Vieron que estaban desnudos, cosieron túnicas y fueron y se escondieron. Génesis 3:9 nos dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Mire, Dios lo llamó. Aquí ya Adán había pecado, se habían escondido porque miedo a que sintieron la voz de Dios en el huerto y se escondieron.
Y cuando Dios los llamó, les hizo un llamamiento amoroso. Él quería que reconocieran que habían fallado, que habían pecado. Pero hizo lo que siempre usted y yo hacemos, es buscar excusas. Dijo la mujer dijo la serpiente, y siempre trataron de buscar excusas. Entonces, mire, desde que el hombre pecó, siempre Dios es el que ha buscado al hombre, porque usted y yo, que venimos a este mundo muertos espiritualmente, no podemos buscar a Dios mientras estemos muertos espiritualmente. Génesis 17:1 nos dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Mire, apareció Jehová y le dijo, no se le apareció a Abraham a Jehová. Éxodo 3:4 nos dice: y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. O sea, ¿quién lo llamó? Dios. Moisés no llamó a Dios. Si vemos aquí en ese contexto, él vio la zarza ardiendo y le parecía, bueno, pero esto ¿por qué no se apaga, ni se consume, ni nada? Y dijo: voy a ir a ver. Pero notemos, y si vemos Éxodo, vamos a ver muchas partes donde Dios siempre llamaba a Moisés y llamó a Moisés y le dijo a Moisés y se le apareció a Moisés. En Números 12:5 nos dice: entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Una vez más, y llamó Dios. O sea, hasta donde hemos visto, no hay ningún versículo de la Biblia, y no lo hay en ninguna parte donde nos pueda sustentar que nosotros podemos ir a buscar a Dios. Primera Samuel 3:10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo escucha. Otra vez, ¿quién llamó? Dios llamó. Dios se acerca a nosotros. Después de la caída en pecado, no tenemos ninguna facultad para ir a Dios. Isaías 49:1 dice: oídme estas cosas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Entonces, en el Antiguo Testamento, con estos pocos versículos hay cantidades. Con estos pocos versículos podemos ver que ni usted ni yo podemos ir a buscar a Dios. Pero de igual manera lo sigue haciendo hoy. Y lo recordamos en esas parábolas que nombré ahora: la oveja perdida, la invitación a la boda, los trabajadores de la leña, el sembrador salió a sembrar. Y de igual manera, en el Nuevo Testamento, esta verdad sigue siendo una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque no cambia. Por eso es una verdad absoluta. Porque aún en el Nuevo Testamento, Dios nos dice que usted y yo no podemos ir a Él. Juan 6:43 dice: Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ojo, ninguno, nadie puede ir a Jesús si no es Dios el que nos lleva. Y ahorita creo que tenemos tiempo para ver cómo es que Dios nos lleva. Entonces esto nos muestra que ninguno puede ir a buscar a Dios. Solamente a través de Jesús es que nosotros podemos ir al Padre. Juan 15:16 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Oiga, es tan clara la Escritura, pero el orgullo pecaminoso del hombre quiere alimentar ese ego de creer, y hay muchas personas que se ufanan hoy en día y que aún creen que van al cielo porque ellos buscaron de Dios. El creer que nosotros en nuestro estado espiritual podemos buscar a Dios es engañarnos a nosotros mismos. Ojo, y hacer a Dios mentiroso. ¿Cómo así que hacer a Dios mentiroso? No estoy diciendo que la palabra de Dios sea mentira, no, sino que hacemos a Dios mentiroso porque le decimos: Señor, es mentiras, porque yo sí puedo buscarlo a usted. Pero yo sí quisiera que miraran y mostraran algún versículo donde pueda decir que ellos pueden buscar a Dios.
o que alguien puede buscar a Dios en su estado en el cual viene a este mundo. Pero por eso dije ahora que vamos a ver quiénes pueden buscar a Dios, porque hay personas que utilizan el texto que vamos a leer enseguida, lo sacan del contexto para decir que sí pueden buscar a Dios. Y dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Esto parece que dijera, ay, mire, yo sí puedo buscar a Jehová. Mire que él me está diciendo, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Pero tendríamos que mirar el contexto del 1. ¿Por qué Jehová dice esto? ¿Por qué Dios dijo esto por medio de Isaías? Mire lo que nos dice el versículo 1. A todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿A qué se está refiriendo esto? Al Evangelio de Dios. Dice el 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed bien, y se deleitará vuestra alma en grosura. Esto es puro Evangelio. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirás vuestras almas, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe de maestro a las naciones. He aquí, llamará gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, del Santo de Israel que te ha honrado. Mire, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Cuándo será ese momento cuando ya Dios no pueda ser hallado? Cuando Dios mande a su Hijo a juzgar este mundo, o cuando retire el Evangelio de las personas. Por eso el 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Mire, Dios hace una invitación acá, y es Dios el que nos invita a buscarlo a Él. La invitación del Evangelio motiva a las personas, a los hombres y a las mujeres, a buscar al Señor. Porque usted y yo no tenemos capacidad para volvernos a Dios por nosotros mismos. Efesios 2:1 nos dice que nosotros venimos a este mundo muertos en nuestros delitos y pecados, y que Él nos dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos nuestros pecados. Entonces, hay un momento cuando Dios no puede ser hallado, y es cuando Él retire su Evangelio. Y puede suceder de muchas formas. Cuando la gente persiste en rechazar la palabra de Dios, Dios puede retirar su gracia de ellos y dejarlos que sigan su camino. Y cuando Dios retira el Evangelio y la gracia de esta persona, ya esta persona quedará caminando rumbo al infierno. Ahora, ¿cómo es que Dios nos llama a nosotros? Solo por la proclamación del Evangelio. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír por la palabra de Dios. Dios estaba llamando allá al pueblo de Israel, que estaba un pueblo frío, no quería escuchar la palabra de Dios, y dice, vengan, escuchen, pongan su oído, escúchenme a mí. Y les digo, búsquenme mientras pueda ser hallado, porque habrá un momento cuando no lo podrán hallar. Y ese momento es solo cuando Dios retire el Evangelio. Porque no hay otra forma sino los medios de gracia para llevarnos a Dios. El propósito de esto es mostrar, mire, Jesús se apartó de quienes se opusieron abiertamente a Él. Y su retiro de ellos significó un severo juicio sobre ellos. Porque esto es lo que sucede a la ausencia del Evangelio. Cuando le quitada la oportunidad para el arrepentimiento, porque Dios lleva a las personas al arrepentimiento por medio de su santa palabra, la ley y su Evangelio. En sus viajes misioneros, el apóstol Pablo también, sabemos que él visitaba primero las sinagogas para ir a compartir con los judíos el Evangelio, pero cuando había oposiciones se alejaba y se iba de los gentiles. Vemos muchos casos de él en el libro de Hechos.
cómo tenía que salir de una parte, irse por otra, o tenían que sacar escondido. Eso es aquellas personas que Dios ya ha apartado su evangelio de ellos. No tendrán otra forma de buscar a Dios, porque no la hay. Ya Dios no vendrá a ellos, porque ellos no quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces esto nos deja claro que ni usted ni yo podemos buscar de Dios en ningún sentido. No hay ningún texto ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento que nos sustente este orgullo pecaminoso en nosotros, que nos hace creer mejor que las demás personas, o aún ponernos en el mismo lugar de Cristo al decir yo busque a Dios. Y ese versículo 7, Dios exhorta a los pecadores para que le busquen antes de que el rechazo lo motive a él a abandonarlos a su suerte. Porque una persona persistirá tanto en el pecado hasta que Dios dirá, ¿es lo que usted quiere vivir? Bueno, vívalo, chao. ¿Cuántas personas se le han predicado y se le ha predicado el evangelio y estas personas lo rechazan? Yo tengo personas personalmente, aún cercanos a mi familia, que me dicen, no me venga a mí con esos cuentos, a mí no me interesa eso. ¿Y qué dice Jesús? Si fueres a una casa, decir, la paz sea con vosotros. Si no oyeres, salid de ahí, sacudid los pies y salid de ahí, que será más tolerable el día del juicio para Sodoma y Gomorra que para ellos. ¿Por qué? Porque despreciaron la única forma por la cual Dios viene a las personas: la predicación de su palabra y sus sacramentos, los medios de gracia. Es de gran consuelo para el pecador saber que el Señor tiene misericordia de nosotros. Cuando Él dijo, mire, deje el impío su camino y vuélvase a mí, que yo soy grande en misericordia para perdonar. Cuando Dios por medio de su santa ley nos hizo ver todos nuestros pecados y nos llevó a esa miserableza espiritual que reconocimos, por lo que Dios nos llevó con su santa ley a decir, Señor, ¿ahora qué? ¿Me pierdo? Ahí se ve el amor de Dios y dice, venga, yo lo perdono. Y cuando hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, ahí sí, usted y yo podemos buscar a Dios. Pero aún no es porque usted y yo lo queramos, porque Filipenses 2:13 dice que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Las buenas obras, el buscar a Dios, es una buena obra que usted y yo hacemos. El estudiar la palabra de Dios, lo que estamos haciendo aquí, es buscar de Dios y es una buena obra. Pero Efesios 2:10 nos dice que no es nuestra. Somos hechura suya en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo que Dios nos da por medio de su palabra, cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, se cumple lo que dice 1 Corintios 12:3. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo de Dios. Ahí, cuando usted y yo somos llevados a la fe, cuando las personas son llevadas a la fe, es la única forma que pueden buscar a Dios. Necesita darse una vida espiritual, porque usted y yo venimos muertos espiritualmente a este mundo. Y muertos no podemos buscar a Dios. ¿O será que si una persona está en un funeral, allá en un ataúd, y nosotros vamos y le decimos, venga, váyase para la casa, vamos para la casa porque lo están esperando, venga que su familia está muy triste porque se murió? ¿Será que ese muerto tiene alguna reacción? Ninguna a nuestra palabra, porque está muerto físicamente, no puede levantarse de ahí, no tiene vida. La misma forma es usted y yo. Efesios 2 nos dice, nosotros vinimos a este mundo muertos en nuestros delitos y pecados, y mientras estemos en ese estado no podemos buscar a Dios. Entonces, si usted busca hoy a Dios, no se llene de orgullo, no diga yo busqué a Dios. Por la misericordia de Dios, Dios me ha llevado a buscarlo. Es Dios el que me llevó, es Él el que me llamó. Venga, compre sin dinero pan, leche y miel. ¿Por qué gastan su plata en algo que no sacia? ¿Por qué se esfuerzan tratando de hacer algo para agradarme si nunca lo van a lograr? Por sus obras nunca me podrán sobornar a mí, ni me podrán impresionar, porque sus obras sin Cristo son, como dice Isaías 64:6, como trapos de inmundicia, solamente causan la ira de Dios sobre las personas
que creen que ellos pueden buscar a Dios y que pueden ir a Dios. Que Dios nos ayude a que cada día permanezcamos en este estado de humildad, porque Él es el que nos hace humildes. Es Él el que nos ha dado la capacidad para que podamos buscar a Dios. Y hoy sabemos que nadie más, sino Dios, es el que nos puede dar vida espiritual. Porque las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Porque para el hombre natural son locura. Porque el Evangelio es poder de Dios para todos los que se salvan, pero para el que se pierde es locura. Para usted y para mí el estudiar la palabra de Dios, conocer cada día más de Dios, es una bendición. Y es afianzarnos más y más en la fe que Dios nos ha dado. Que nuestro Dios nos ayude a siempre mirarlo, pero sabiendo que Él es el que nos lleva, el que nos guía y nos sostiene. Vamos a hacer nuestra oración del Padre Nuestro. Todos juntos vamos a clamarle a ese Padre, vamos a reconocerlo, que Él es el que nos protege, que Él es el que nos da el sustento, que el reino de Dios está en nosotros porque Él lo mandó y nosotros reclamamos para que nos mantenga ese reino aquí, porque el reino de Dios está establecido en el corazón de cada creyente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero dar gracias a cada uno de ustedes, como siempre, que han sacado el tiempo para conectarse y aprender de la palabra de Dios. Es el mejor tiempo que una persona puede invertir, y queremos saludar a nuestra hermana Albanuri Quintero Coronda, a Paulina Salinas, a Marta Correa y a Albanuri Quintero Coronda, a Laura Patricia Guzmán Méndez, a Yoli Vargas Sánchez, a nuestra hermana Rosanelli Maturana, a Juan Trips, y queremos saludar también a Natividad Hierro, a Yuraima Maldonado, a Beatriz Colorado, nuestro pastor Gonzalo Rodríguez, Millo Esther también está conectada, Beatriz Colorado, nuestra hermana Juania Aguilar, mi esposa Eugenia Martínez, Angélica Gruñón, nuestro hermano Luis Astudillo, Irma Hidalgo, Josefina Hierro, mi hija Paulina Alzate, mi yerno Víctor Bedoya, Ofelia Sepúlveda y Josefina Hierro, y Gladys Galeano, nuestra hermana Gladys Galeano de Quito también. Entonces, los invito para que en el próximo estudio miremos, porque aquí presenta dos grupos. Unos que dijo Jesús, mire, yo vine, Juan vino a ustedes y les predicó y no creyeron, pero ojo, que las prostitutas y los borrachos van delante de ustedes para el reino de los cielos. Para que miremos en cuál de los dos grupos estamos. En los que vamos caminando para el cielo, o en los que creen que van para el cielo, porque esos serían los dos grupos que miraremos. Que la misericordia, la gracia, la paz y la providencia de Dios esté con cada uno de ustedes. Una feliz noche y que Dios los bendiga, y gracias por haber sacado el tiempo para estar con nosotros. Nos despedimos con el siguiente himno. Jesucristo en su corazón, confiando en sus promesas, por la fe nos hace hijos de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo,